Bueno, gracias al Señor. Ahora sí, todos bien atentos hacia acá, vamos a la palabra del Señor, enfocados en el tema o en la serie que estamos viendo cada vez que nos reunimos en los servicios de oración. Estos servicios tienen como propósito estas reuniones en la serie que estamos tratando, viendo acerca de el proceso de transformación. Ese tiempo en el cual Dios está trabajando, procesándonos, transformándonos, actuando con nosotros, que en la Biblia suele utilizarse en una forma de figura o de ilustración el número 40, ya sea 40 días, 40 años, épocas de proceso de transformación. Hoy vamos a ver uno de esos tiempos en uno de los profetas más emblemáticos de la Biblia, como es el profeta Elías. Te invito a abrir la palabra, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, los versículos 8 en adelante, por favor. Lo más probable es que este mensaje quede en continuación debido a la amplitud del mismo. Así que no te lo pierdas en la siguiente reunión. Y si el Señor no ha venido y estamos aquí, debemos atender la otra parte. Va a ser muy amplio este tema. Por lo pronto, primero de Reyes 19, 8. Búsquenlo por favor, todos bien atentos a la palabra, y lo vamos a leer en voz alta como la misma escritura nos enseña que debemos leerla. Dice la palabra de Dios: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, decía el profeta Elías. Quiero hablarte acerca de cómo vencer el desánimo. En esos tiempos difíciles, en esos tiempos complicados, cuando todo parece ponerse mal, el corazón humano suele desanimarse. Y cuando te desanimas, debes saber que hay forma de salir del desánimo. Hay manera de salir aún de la depresión, y hay manera de salir de la peor de las condiciones de autoconmiseración que pueda tener el ser humano. Vamos a ver en la palabra de Dios que Dios tiene respuesta para ti. Lo que en una terapia larga necesitas, Dios lo puede hacer milagrosamente con su intervención. Por lo pronto es conveniente que veamos que el mayor desanimado de todos en ese momento era el hombre más poderoso del momento en cuanto a la unción de Dios, Elías. Elías estaba desanimado y Dios ya lo había fortalecido. En los pasajes que anteceden en lo que acabamos de leer, nos menciona cómo Elías se había desanimado porque lo perseguía Jezabel, la reina, y trataba de matarlo. Y Elías se fue a llorar bajo un árbol, un enebro, y allá decía: quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ya ves cómo a algunos les gusta hacerle a la cardíaca. Entonces ahí está el dramático Elías llorando y me quiero morir, ¿verdad? Y hay gente que alguna vez ha dicho cosas así. Cuando ves realmente por lo que decían que se querían morir, y cuando pasan los años volteas hacia atrás, te acuerdas de esa escena y dices: pero qué ridículo. Aquí estás como si nada y te quisiste morir en otro tiempo. Qué ridículo. Debías decir en voz alta: qué ridículo fui. Esa vez que te querías morir era algo ridículo, no era para tanto, ¿verdad? Cuando a los 15 años te querías cortar las venas por la que te dijo que no. Qué ridículo. Pero en fin, Elías estaba ahí, se quería morir, a pesar del poder que Dios había manifestado con él, haciendo descender fuego del cielo, o cerrando y abriendo el cielo a voluntad, ¿verdad? Descendiendo fuego y cerrando también el cielo. Y sin embargo, Elías ahora está desanimado, tiene miedo, se quiere morir, y Dios lo había motivado mediante una torta, así dice la Biblia, que Dios le preparó
Jesús, en la forma del ángel de Dios, descendió del cielo y le preparó una torta a Elías. Se la comió y se volvió a dormir porque Elías era mexicano y quería dos. Entonces comió la torta y se volvió a dormir. A algunos les pasa lo mismo, ¿verdad? Tienen un buen culto y se animan y necesitan dos cultos porque al primero se vuelven a desanimar al rato y entonces necesitan más. Pero Elías comió la segunda torta y ya no lo dejó dormirse el Señor. Dijo: anda, porque largo camino te resta. Y anduvo, dice la palabra, 40 días con sus noches. Qué Red Bull ni qué nada, tortas del cielo. ¡Wow! ¡Qué fuerza! O sea, esto no es natural, esto es sobrenatural. ¿Quién puede soportar caminar 40 días con sus noches? A menos de que Dios intervenga, a menos de que sea sobrenatural. Esto no es humano, nadie puede hacer eso. Pero la comida que Dios le había dado pudo en él hacer algo espectacular. Lo mismo puede hacer Dios contigo con la palabra. La palabra que desciende del cielo. Cuando Dios te da una palabra y tú tomas esta palabra y la digieres y la haces parte tuya, podrías hacer lo que te parece imposible en tu vida. Él fue fortalecido, él fue alentado, pero volvió a dormirse. Ahora se metió en una cueva. Este tipo de plano estaba listo para deprimirse. Se había propuesto deprimirse, porque no te deprimes a menos de que quieras. Se había propuesto deprimirse. Dios lo visitó, lo alimentó, lo hizo milagros con él y el tipo quería estar triste. Entonces se metió ahora en una cueva a pesar de la comida que Dios le había dado. Esto me hizo pensar en la comida que consume el ser humano en lo natural y en el reflejo espiritual de todo esto. Sabes, por ahí dentro de ciertos datos que saqué, un estudio decía que el ser humano consume 9,064 litros de leche. ¡Wow! ¿Qué te parece en su vida? Se come 4 vacas, 21 ovejas, 15 cerdos, 1,200 pollos y 13,345 huevos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! 4,283 barras de pan, 5,272 manzanas, 10,866 zanahorias y así por el estilo, un montón de cosas más. 50 toneladas procesadas en su vida de comida. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. O sea, te iba a traer la cuenta completa, pero en serio, o se nos quita el hambre de por vida o nos va a dar más hambre, no sé, pero esto era terrible. Ahora, te menciono esto porque a pesar de eso, todo el mundo vuelve a sentir hambre. ¿Cuánta palabra de Dios has comido? ¿Cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuántos libros, versículos, cuánta palabra de Dios ha llegado a tu vida? ¿Cuántas oraciones, cuántas canciones, cuántos cultos, cuántos momentos de gloria, cuántos instantes que recibiste algo de parte de Dios constantemente? Considera todas las ocasiones que has oído la palabra de Dios. De veras, amados, hemos oído tanto. Lo escuchamos no solamente en la iglesia, cuando nos congregamos como iglesia, sino también lo podemos estar oyendo por internet, en la radio, en todas partes. La Biblia dice que la palabra de Dios ha salido desde un extremo de la tierra hasta el otro, de que nos ha dado palabra, nos ha dado mucha palabra. Tú has oído más versículos de los que recuerdas. Tienes en tu mente guardados por ahí un montón de promesas que Dios te ha dado. Sin embargo, te volviste a preocupar, te volviste a angustiar, te volviste a tener ansiedad a pesar de todos los versículos. ¿Cuántas veces dijiste nunca más me vuelvo a preocupar? Y te olvidaste de que Dios ya te había dado pan del cielo y te metiste a tu propia cueva. Cuevas de desánimo, cuevas de incredulidad, cuevas en las cuales tú dices no se puede, depresión, pesimismo, quejas. Simplemente te metiste en una actitud en donde no ves luz y donde no respiras bien. Una cueva es lo que sucede, no tienes luz y no puedes respirar bien, no hay buena ventilación. Eso es lo que sucede en la vida cuando alguien está en una cueva. Simplemente no puede, siente como que se ahoga y no ve salida por ningún lado. ¿Cuánta comida, cuánta bendición has recibido como para que todavía te metas en una cueva? No se vale. La palabra de Dios es tan rica y poderosa que bastaría un solo mensaje para que toda tu vida cambie de una vez por todas. No necesitas mucha palabra. Un solo mensaje creído y practicado es suficiente para que un pecador sea santo y un hombre condenado tenga vida eterna. Un solo instante de fe es suficiente. El asunto es retenerlo.
Nos muestra Elías que también los apasionados, si se descuidan, se pueden desanimar. Elías dice: he sentido un vivo celo por Yahvé de los ejércitos. O sea, él sí tenía un celo, sí lo sintió, pero ahora estaba deprimido, ahora estaba triste. Es increíble cuando alguien muestra o habla de haber tenido una enorme pasión en otra época, pero no la tiene ahora. Habla de lo que hizo en otro tiempo, pero no lo hace ahora. Habla de lo que predicó a otros, pero no predica ahora. Habla acerca de lo que vivió en otra época, pero no lo vive ahora. Yo recuerdo aquel día cuando el Señor hizo esto y cuando el Señor hizo lo otro. ¿Y qué está haciendo hoy en tu vida? Algunos pueden testificar de cómo oraban, de cómo servían, de cómo predicaban, de cómo hacían algo en la obra de Dios, pero es solo un recuerdo. No queda otra cosa más que eso. Elías, él recuerda el vivo celo que sintió. Pero tú y yo no estamos aquí porque sentimos en otro tiempo un vivo celo por Dios. Estamos aquí porque nos arde el alma ahora, en este momento, por el Señor. Estamos aquí reunidos porque tenemos pasión y fuego en el alma por causa de Dios. Bendito sea su nombre. Alguien debería adorarle mejor que eso. Gloria a Dios. El problema de Elías, entre otras cosas, es que las expectativas de Elías eran diferentes. Elías tiene expectativas que cuando no se cumplen se desanima. Créemelo, tú no tropiezas por culpa de otro, te lo voy a explicar. No te desanimas por culpa de otro, tú te desanimas por las expectativas que tú tuviste. Elías era un hombre que solía tener expectativas diferentes a lo que Dios deseaba. Dios viene a hablarle ahora que está metido en la cueva, y entonces hay un viento tremendo que golpea las rocas y las rompe. Imagínate cómo sería ese viento para romper piedras. ¿Has visto alguna vez un viento que rompa piedras? Yo no. ¿Puedes ver, pensar en un viento que rompe piedras? Era impresionante eso, el ruido que seguramente hacía. Entonces salió Elías, es Dios, y no estaba Dios allí. Luego un terremoto y Dios está ahí, se asomó y no estaba allí. O sea, un fuego tremendo y Dios no estaba allí en el fuego. El problema de Elías es que Elías tiene un prejuicio, una manera de ver a Dios, de concebir a Dios. Si no se manifiesta como yo espero, Dios no está. Pero Dios es tan creativo que te va a sorprender día a día. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Es tan creativo que la manera como te bendijo ayer, ahora para el Señor es pan viejo. Él hará algo nuevo ahora. Él te bendecirá con maná fresca. Te va a sorprender. Tus expectativas no van a corresponder con la obra que Él quiere realizar. ¿Y qué si no te sana como querías? ¿Y qué si no te da el trabajo que esperabas? ¿Y qué si no tienes la familia que tú anhelabas? ¿Y qué si no pasan las cosas que estabas esperando? A lo mejor no será ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, pero en un silbo apacible. Porque Dios lo que quería con Elías es: Elías, estás acostumbrado a andar buscando señales y espectacularidad. Quieres entretenimiento nada más, pero tú necesitas volver a ver mi presencia en la cotidianidad. Tienes que ver mi presencia cuando estás reunido con tus hijos. Tienes que ver mi presencia cuando sales al trabajo. Tienes que ver mi presencia en un semáforo entre lo que cambia la luz. Tienes que aprender a ver mi presencia en un silbo apacible y poder sentir que estoy en tu espíritu y que dentro de ti estoy soplando. Tienes que verme de otra manera. Elías, por eso te desanimas, porque corres de aquí para allá a ver qué es lo de moda, qué es lo espectacular, a ver quién trae la palabra profética, a ver quién hizo el milagro. Por eso te desanimas. El día que te detengas y sepas que yo no solamente estoy en el milagro portentoso, sino en lo cotidiano, en tu propio espíritu, en lo muy sensible, en lo poco percibible, también allí su presencia está. Cuando tú veas eso, te vas a dar cuenta que Dios no se fue, que Dios no te abandonó, que Dios no es que no cumpliera o no te defraudó. Dios está allí. Tienes que volverte más sensible y cotidiano. Elías tenía que aprender. No era lo que esperaba. A la gente le pasa eso. Ve el thriller de la película y se lanza a ver la película y no era lo que esperaba. ¿Nunca les ha pasado eso? Que te presentaron algo maravilloso y cuando fuiste dijiste: ¿eso es? O sea, ¿en serio? O sea, no juegues. De vez que te quieres quedar dormido. ¿Quién se queda dormido en el cine? Hay gente que se quedan dormidos en el cine, ¿verdad? Sí, hay gente que le pasa eso. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor no era lo que esperabas. Hay gente que le sucede eso. O va a un restaurante tremendo, que es lo máximo, y tú vas al restaurante y resulta que no. ¿Te ha pasado eso? Que te ponen algo así que tú dices: no, en serio. O sea, esto es comida, o sea, en serio.
Y luego te lo cobran, no, eso no es de Dios. Y luego te lo cobran como si fuera no sé qué, ¿verdad? Entonces, o sea, como aquel hermano que un día de veras sucedió, fuimos a cierto lugar un hermano y yo, y mientras estábamos ahí nos sirvieron, era carne y otras cosas más. O sea, me gusta la carne, y él también pidió carne, pero habíamos pedido un corte, y entonces en el menú se vio un corte maravilloso, precioso, tremendo. Tú ves cómo se ve en el menú, la fotografía es espectacular. Tú lo ves y tú dices, sí, grita mu, le voy a creer, o sea, está impresionante. Pero te traen el plato, y cuando nos lo traen, la carne era algo bien pequeño. De veras, o sea, era como para compararla con las papas fritas y dice, no juegues. Entonces viene el mesero y nos pregunta, ¿qué tal encontró la carne? Y le dice el hermano, pues de casualidad entre las papas. Entonces, pero bueno, eso fue real, de veras le dijo eso. Encontró las papas de casualidad, la carne de casualidad entre las papas. Bueno, en fin, el hecho es que hay cosas en la vida que te decepcionan, te defraudan, porque te defraudó la expectativa que tú tenías, lo que tú habías pensado que ibas a recibir, y cuando no fue lo que querías te sentiste defraudado. Sábelo de una vez, Dios rara vez va a hacer lo que quieres, pero siempre va a ser mejor que lo que tú esperabas. Rara vez va a ser lo que tú estabas suponiendo, pero a la postre va a ser mucho más glorioso que lo que tú imaginaste. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Elías está desanimado y aprende esto. Fíjate las palabras. Te voy a poner una radiografía tuya cuando te desanimas. Bueno, aquí no se desanima nadie, pero me han contado que hay otros que se desaniman y que a lo mejor tú los conoces. Fíjate lo que sucede cuando alguien se desanima. Así hablan los desanimados. Fíjate lo que dice Elías. Dice él, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él está diciendo, ya no hay cristianos. Los hijos de Israel dejaron el pacto, no hay cristianos. ¿No has oído un desanimado? No, es que no hay cristianos, son así y son asá y son lo otro, y ya para él ya no hay nadie cristiano. Y uno dice, que tú estés sucio no quiere decir que todos estemos enlodados, pero algunas veces él lo ve así. El desanimado dice, todos dejaron el pacto. Esa gente que dice, es que todos lo hacen, es que todos hacen lo mismo. No, amados, no es cierto, no son todos. Hay pueblo de Dios santo, hay pueblo íntegro, hay gente que ama a Dios. Todavía hay hombres y mujeres que no importa si un día cayeron, están de pie haciendo la voluntad de Dios, y que no se quedaron en el suelo, que no han permitido que las tinieblas se enraicen en su alma. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, de veras. No, es que todos los jóvenes son rebeldes. No es cierto. Hay jóvenes que respetan la autoridad, hay jóvenes que viven en sujeción, hay jóvenes que respetan realmente a dónde van las autoridades establecidas. Esta es la gente, los jóvenes del reino de Dios. Bendito sea Dios. No, es que todas las mujeres hablan mucho y cuentan chismes. No es cierto. Las mujeres de Dios hablan la palabra de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Así funciona. Alguno podría decir a lo mejor, no, es que los hombres todos son muy infieles no, hay hombres santos, íntegros, que aman a Dios, que hacen la voluntad del Señor. Todavía hay pueblo de Dios. Pero ¿sabes por qué el que se desanima dice, ya todos dejaron el pacto? Porque él lo dejó. Y si los demás lo dejaron y él lo dejó, pues no está tan mal. Como todos lo dejaron, yo también, pues estamos todos igual, no pasa nada. O sea, es como si él pensara en su mente extraviada, como todos lo dejamos, Dios no se va a quedar solo en el cielo y va a decir, bueno, que entren todos los puercos a pisotear la sangre de mi hijo, no hay problema. Amado, no, hay pueblo santo y bueno, limpio, íntegro, que ama a Dios, que mantiene el pacto, que no importa si es tentado, si está luchando, se mantiene en el pacto de Dios. No lo ha dejado, no ha renunciado. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos lo entienden perfectamente. Debes comprenderlo así, debes entenderlo de esa manera. Ya no hay quien esté en el pacto. No, sí, hay muchos. Oigo, por ejemplo, que si se acaba una especie, toda la cadena alimenticia, todos los eslabones que hay de cadena alimenticia de animales y de seres vivos en el mundo, se afecta y se van a morir. Y entiendo que hay daño al respecto de esto. Pero ¿sabías que constantemente se están perdiendo especies en la tierra? Y no he visto que se ha acabado la vida. ¿Te has dado cuenta que han surgido también otras especies sustituyendo a aquellas que desaparecieron? Es interesante que a pesar de que se dice va a acabar la vida, nunca la tierra había estado tan llena de vida como este tiempo. Nunca. O sea, nunca. Se va a morir la humanidad si polulan, pregúntale a los chinos.
Por todos lados están. Y se cree que a partir del 2020 los hindúes van a ser más que los chinos para acabarla. Imagínate. Siempre había un asiático que lo hacía mejor que tú. Ahora va a haber un asiático y un hindú que lo hace mejor que tú. En la materia que sea. Impresionante. Es increíble que cuando alguien... No dudo el daño que se puede hacer a la ecología. No dudo todo eso. Estoy de acuerdo en la ecología. Pero el pensamiento se va a terminar, amado. Esto no es producto de casualidad ni de evolución, sino de un Dios sabio y poderoso que está manteniendo el orden de las cosas a pesar de los hombres. Así que Dios llenará de vida. Ahora, tomo eso como ilustración para decirte que no importa el corazón del desanimado que diga cada día estamos peor. Él lo ve así porque él se está desanimando. Pero cada día hay más cristianos en el mundo, cada día hay más santos en el mundo. Un día le pregunté, no hace mucho, le pregunté a un erudito de la música, le dije, ¿por qué ya no hay niños Mozart? ¿Por qué no hay genios como esos niños que salían? Me dijo, no, es que ahora hay demasiados que no se notan. Su respuesta fue, no es que no haya, hay muchos, hay tantos que si sale uno, ya salió otro. O sea, ya no es, antes salía Mozart y todos, wow, un niño que toca. Ahora los encuentra en todas partes. ¿Por qué razón? Porque la vida y la gracia se han multiplicado en el mundo entero. Porque la luz está venciendo las tinieblas y las tinieblas cada vez le queda menos espacio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor es fiel. Dios es bueno. Ten cuidado con el desánimo. El desánimo dice esto, dijo Elías, han derribado tus altares. Traducido es, ya no hay iglesias. Eso es lo que le está diciendo. Derribaron tus altares, ya no hay iglesias. Se acabaron las iglesias. Eso dice el desanimado. Ya no son las iglesias como en el primer siglo. Ya no hay iglesias como las de antes. Es que ya no son así y ya no son asá. Es como decir, cada día las cosas se ponen peores. ¿Sabes por qué alguien dice eso? Empiezan a decir, no, antes había altares, ya no hay. Había iglesias, ya no hay. Había cosas, ya no hay. ¿Sabes quién habla así? El que se volvió viejo y está para morirse. ¿Nunca te has fijado que los niños y los jóvenes hablan hacia adelante? Ellos dicen, cuando sea grande haré esto, después haré lo otro, en unos años tal cosa, yo estoy planeando mi vida para lograr esto. Hablan así. ¿Y has oído hablar a aquel que no le falta mucho para entregar los tenis? Óyelo hablar. Él te va a decir, cuando yo era joven, cuando yo tenía tu edad, cuando yo era niño, antes sucedía, antes hacíamos esto, antes era mejor. Entonces cuando tú oyes eso, tú dices, ups, ya se va. Claro que sí, ya se va. Si te sorprendes a ti mismo hablando en pasado, aguas. Si tu marido empieza a hablar en pasado, pregúntale, ¿ya tienes el testamento hecho? Digo, un seguro de vida, algo. Antes de que me platiques tu historia, ¿qué te parece si antes de que me digas todo lo que antes era el mundo bonito y ahora ya no es? ¿Qué te parece si primero me firmas un testamento, algo, verdad? Lo que sea. Porque cuando el hombre empieza a hablar así, antes había altares, ya no hay altares. Cuando en tiempo de Malaquías pensaban que ni templo había y que no había nada, Dios les dice esto. Porque yo tengo quien me ofrende, quien me presente incienso limpio en toda la tierra, porque yo soy gran rey, dijo Dios. O sea, ¿tú crees que me he quedado sin adoradores? ¿Tú crees que me he quedado sin pueblo fiel? ¿Tú crees que me he quedado porque tú estás desanimado? ¿Piensas que todos están desanimados? Porque tú no te congregas, piensas que nadie se congrega. Nunca como antes las mega iglesias de miles y miles y miles de cristianos reuniéndose diciendo, sí podemos ser cristianos, bendito sea el nombre del Señor. Así que cuidado con hablar de esa forma en negativo o en pasado. Desánimo habla así, cuidado. Cuando tú empiezas a hablar que los tiempos pasados eran mejores, Eclesiastés dice, no hablarás con sabiduría estas cosas. Cuando tú empiezas a hablar así, cuidado, un corazón desanimado. También el desánimo dice, ya fíjate, dijo Elías, han matado a espada a tus profetas. O sea, ya no hay profetas. Lo que está diciendo es, ya no hay ministros. Se acabaron los ministros, ya no hay más ministros, los mataron a todos. Traducido este tiempo es algo así como, no, todos son hipócritas. Ya no hay, se acabaron. No, hombre, profetas los de antes, ministros los de antes. Ya no hay ni uno, se acabaron todos. Qué lástima, Dios fue mal reclutador.
El que dijo que edificaré a la iglesia, se le acabaron las piedras vivas. Qué increíble que a Dios se le acabó su poder para salvar. Si tuvieran razón los desanimados, si fuera real eso, quema tu Biblia, no se va a cumplir. Si fuera real eso, entonces renunciemos a la fe y comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces nada de eso se va a cumplir. Pero bendito sea Dios, no es obra de hombres, no es fuerza humana, no se trata de recursos de la tierra. El Dios del cielo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la obra sobrenatural de Dios. No edifica con espada ni lanza, sino con el Espíritu Santo. Y Él no ha fracasado, no ha perdido jamás. Cuidado al decir en el desánimo, es que ya han matado a todos los profetas. Ten mucho cuidado al hablar así, al pensar en no hagas el ridículo, ya no hay nadie más. Cuidado con pensar de esa manera. Cuando alguien piensa que queda hacer el ridículo o que voy a explicarlo de otra manera. Imaginemos que hay una enfermedad mundial y hay una epidemia donde todos empiezan a enfermar. Y no han encontrado la medicina, no saben cuál es la cura, una vacuna, algo. Y de pronto encuentran por ahí a un hombre o una mujer que no se enferma, que le llegue el virus y no le hace nada. Imagínate un mundo loco que dijera: él no se enferma, el virus no le puede enfermar, matémosle porque no se enferma. ¿No sería ridículo? ¿No haría el mundo: veamos qué tiene su sangre, vamos a investigar su ADN, qué recursos tiene, qué anticuerpo, por qué tiene la medicina? Entonces en la mente del desanimado, cuando encuentra a alguien limpio, a alguien santo, sea un ministro, sea un miembro de la iglesia, cuando él encuentra a alguien que no está desanimado como él piensa que no es real y dice: matémoslo. Y empieza a aventarle leña. ¿Por qué razón? Porque él ha enloquecido en su desánimo. En lugar de decir: dime cómo le has hecho para que con los años no te desanimen nunca. Dime cómo le has hecho para mantenerte siempre lleno de vida, de alegría, de entusiasmo, de fe, haciendo la obra de Dios. Mejor cuéntame de tu anticuerpo, mejor háblame de tu experiencia, dime qué tienes dentro. Eso es lo correcto. Alguien debería adorar al Señor de veras, con todo su corazón. Mira el desanimado. El desánimo te dice: no aguantaré mucho tiempo más. Eso dice el desanimado. Dijo Elías: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira nada más. Ya no voy a aguantar mucho tiempo. ¿Nunca has dicho eso? ¿Nunca has oído a alguien decir: es que pastor, tengo tantos problemas, ya no aguanto más? ¿A que sí? ¿A que sí aguanta más? En cuanto oiga a comer, se aguanta un rato la depresión, el problema. O sea, ¿a que sí aguanta? Yo he visto eso, de veras. He visto gente que se está muriendo, es que ya no aguanto más, es tan difícil. Y de pronto alguien dice: se sacó un premio, va a salir de vacaciones. Bueno, el dolor se pone en stand-by, vámonos de vacaciones, ya luego regresamos. Es increíble que se aguanta más, ¿cómo de que no? Claro que aguanta, pero a veces se pone como Elías: solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes? El poder del miedo es animalizar a los hombres. El mundo, los animales en este mundo están en una cadena de comer o ser devorados, devorar o ser devorados. Así viven los animales. Es impresionante cómo fuera del hombre, que puede proteger a los animales como las mascotas, fuera de esa protección, si soltamos la humanidad, si soltamos a los animales sin el hombre en la tierra, es una jungla, una selva, en donde o matas o te matan. Así es el mundo animal. ¿Te imaginas lo que ha de ser parte del mundo animal? Abres los ojitos en la mañana y resulta que acabas de nacer y despiertas y tú eres un venado. Y tú dices: qué maravilla, 4 patas, puedo saltar. ¿De qué se trata? ¿De comer hierba o que no te devore el león? ¡Wow! O el animal de la cadena. Imagínate ¿qué sentiría un animalito así? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se defiende? Y estar pensando: ¿este día me devorarán o no? Yo creo que por eso no los dejaron pensar mucho. Si pensara como humano, ok, imagina, trasládalo a tu vida. Despiertas esta mañana y tú piensas, lo primero que piensas: ¿hoy me comerá un león o no? ¿Me alcanzarán y me arrancarán en pedazos la carne? Si tú pensaras que hoy te podrían devorar, en serio, ¿cómo vivirías? O sea, algunos están esperando que llegue el cobrador y cosas están muriendo. Imagínate llegar alguien a devorarte.
¿verdad? Pastor, ya no aguanto más, ¿qué le pasa? La suegra me visitó, o sea, con eso tiene. Imagínate nada más si fuera algo más grave, ¿sí? No, el suegro le hace bien. Y entonces, imagínate nada más. O sea, lo que te trato de presentar es que los animales viven en un constante aparente temor, aunque no viven así, pero pudieran vivir así, pero no se han destruido. Los animalitos que no tienen defensa siguen vivos. ¿No lo han visto? Siguen vivos. Hay animales que no tienen defensa y siguen vivos. ¿Cómo es que no se los han acabado? ¿Por qué se mantienen en equilibrio? Porque Dios tiene el poder y el control. Y el que devora no puede devorar hasta que Dios diga. Y el devorado no puede ser devorado hasta que Dios diga. Porque el control no lo tiene el devorador, ni lo tiene el que es devorado, lo tiene Dios. Y si Dios guarda a los animales, no te guardará a ti. Y si Dios puede protegerlos a ellos, no te va a proteger a ti, que despiertas cada mañana sin esos temores. No te guardará a ti también. Alguien debería adorar al Señor. Claro que te guardará. Te va a proteger, te va a bendecir. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No voy a sobrevivir mucho tiempo, no voy a aguantar. Eso es mentiras. Elías lloraba porque pensaba que le quedaba poco tiempo. Y era ridículo lo que estaba haciendo. Acababa de hacer descender fuego del cielo. Venció a 900 profetas. Bueno, eran 850. 450 profetas de Baal, 450 profetas, 400 de Acera, eran 950 profetas. Estos profetas, todos ellos que confrontan, los puso en ridículo. A los profetas de Baal les cortaron la cabeza por la orden de Elías. Todo el mundo supo que el Dios de Elías es el verdadero Dios. Sin embargo, cuando Jezabel le dice, para mañana le corto la cabeza a Elías, y salió corriendo a perderse. Y dije, pues de plano esta mujer era brava. No, en serio, era brava, estaba terrible. Un día un hermano vino conmigo, bueno, me dijeron que un hermano tenía problemas con el alcohol, tomaba. Dije, no puede ser, a ver, venga. Le hablé a la oficina, hermano, me dicen que usted tiene problemas con el alcohol, que toma. Sí, tengo problemas con el alcohol, pero ¿por qué toma? ¿No ha visto a mi mujer? Dije, no le ande echando la culpa a su esposa, usted toma por usted, porque es borracho. A ver, vengan a conseguir a los dos, venga el matrimonio. No, hombre, después de media hora de oírla, yo decía, sírvame a mí también, o sea, qué increíble. O sea, qué cosa tan terrible. No, es una broma, ¿verdad? Es una broma, pero, ok. Es solo una broma, nada más. Pero qué terrible mujer, o sea, tremendo. Yo no sé cómo era Jezabel, pero era terrible. Bueno, no se te va a olvidar esa ilustración. Pero lo más difícil es contarte el chiste sin reírse. Pero Elías huye, en verdad, amados, es ridículo que Elías huya después de lo que Dios ha hecho en él. Déjame te aclaro algo. No mataron en tu caso a los profetas de Baal. No mataron en tu caso a opositores a la fe. No es que hayan hecho solamente un milagro delante de ti. Dios descendió del cielo en forma de hombre, fue a una cruz, murió tomando todos tus pecados, todas tus enfermedades, toda maldición que había sobre ti, toda enemistad que tenías con Dios, la clavó en la cruz, declarándote libre, santo, bendecido, hijo de Dios, heredero, salvo para siempre. ¿Cómo es que te preocupas? ¿Cómo es que te angustias? ¿Cómo es que vuelves a huir? ¿Qué sucedió en tu mente para que te desanimes si lo más grande fue resuelto? No puedes desanimarte por cosas de este mundo cuando te resolvieron lo eterno. Tienes que ubicarte y decir que sería ridículo, es un acto de incredulidad salir huyendo, angustiarme, pasar la noche en vela, no dormir por la preocupación. Es ridículo. A que volviste a comer cuando te preocupaste, a que volviste de todas maneras a vivir, te volviste a reír. Dios es bueno, bendito sea Dios. Dios no ha muerto ni ha perdido su poder. Sigue en su trono gobernando, gloria al Señor. No debo alargarme más, no debo extenderme más, pero
Las tinieblas buscaban la cabeza de Elías. Hubiera significado un buen trofeo en el pasillo del infierno poner la cabeza de Elías y que dijeran: este fue el gran profeta Elías, el prototipo, el estereotipo de los profetas. Lo matamos, lo destruimos en su depresión. Hubiera sido un trofeo interesante, pero Dios tenía mejores planes para el profeta. Podría parecer interesante también que busquen tu cabeza para trofeo del infierno, pero tu destino no es el infierno. Dios no está jugando contigo y la cruz lo demuestra. Escribir tu nombre en su libro de la vida implica que vale la pena lo que está haciendo contigo. Además, si buscan tu cabeza, es que eres valioso, es que vales la pena. Y hasta hoy yo he visto que Dios puede recoger lo que sobra de panes en una multiplicación de los panes, y puede levantar lo que sobró. Tú no sobras. La Biblia dice que antes de haber sido formado, antes de la creación de los cielos y la tierra, te conoció por nombre e hizo un plan y un propósito tuyo para esta vida. Y si levanta lo que sobra, ¿cuánto más no va a levantar lo que tiene propósito? Por tanto, suéltate en Dios y ten paz. Descansa y no te preocupes. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios está al tanto de ti. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. Eres valioso, muy valioso. Ponte en pie, por favor. Hay mucho más que hablar, pero lo haremos en otra ocasión si el Señor lo concede. Pero tú necesitas hoy afirmarte fuerte y ponerte en valor y en estabilidad. Por estadística, cada 4 años los cristianos pasan etapas así como que se desaniman un poquito. Cada 4 años, un ciclo extraño. Después de muchos años de pastor lo he visto, que después de 4, a veces hasta cuando se me empieza a desanimar alguno, cuento su tiempo de convertido y está dentro de su crisis ahí de 4. Amados, te lo dije con tiempo, eres valioso, glorioso, amado. Y cuando hablas con desaliento, solo te estás haciendo un saboteo a tu propio destino, lo cual no hace falta. Es tu momento. Ahora mismo levanta tus manos al cielo, eleva una oración a Dios, eleva la mejor de las oraciones en la cual le puedas decir a Dios: Señor, no hay cueva que me detenga, no hay depresión, ni tristeza, ni desánimo que pueda atarme. Yo fui diseñado para tener éxito, fui diseñado para vencer, fui diseñado para que me vaya bien en la vida, fui creado con propósito. No estoy a la aventura ni a la suerte, tampoco estoy rebotando en la vida. Yo tengo destino, yo tengo propósito. Tú has escrito en tu libro las cosas que habré de vivir. Yo sé que me espera el bien, que hay un trono para mí, que hay gloria para mí, que soy un éxito en lo que haga, porque tu presencia en mi vida lo garantiza. Ahora, oh Dios, renuncio a deprimirme, renuncio a desanimarme, renuncio a sabotear mi destino hablando palabras de queja, de desánimo, quejas de crítica. Renuncio a hablar pesimista. Voy a hablar tus promesas, voy a hablar en fe, voy a hablar creyéndote a ti, voy a vivir por tu palabra. Gracias, Dios. No estaré desanimado jamás, no estaré desalentado nunca, porque yo tengo tu fuerza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Dios hace maravillas contigo. Tan solo cree, adoremos a Dios. Tan solo créele a Dios, créele a Dios. Si Dios lo concede, en un próximo mensaje veremos lo que Dios le responde a Elías. O sea, vimos la parte negativa.